Muy bien, estamos arrancando el consultorio de Miguel en este día martes, ya listos para compartir con ustedes toda la información referente a este tema que les había adelantado un poco, que es el cáncer cervicouterino. Recuerden que en este mes, en el mes de las mamás 99, tendremos temas de salud y prevención de salud precisamente enfocado a nuestras mamás. Y es importante que ustedes, si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, ya saben nuestra vía de contacto, el 777-270-4902. Anótenlo bien para que hagan llegar sus preguntas, ya saben si quieren ser de forma anónima, así es. Lo importante es que por favor no tengan pena, no tengan miedo a mandar sus preguntas o dudas que tengan. Lo importante y el objetivo de este consultorio de Miguel es que tratemos de pues llevarles la mejor información siempre con especialistas. Especialistas como el día de hoy que nos visita el doctor Jorge Armando López Díaz, orgullosamente morelense. Doctor, bienvenido. Realizó sus estudios de pregrado como médico cirujano en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Estudios de posgrado también comprenden una especialidad en lo que es cirugía general realizada en el Centro Nacional Manuel Ávila Camacho, avalada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con certificación vigente por el Consejo Mexicano de Cirugía General. Asimismo, también subespecialidad en cirugía oncológica, realizada en el Hospital de Oncología Centro Médico Siglo Nacional Siglo XXI, avalado por la Universidad Autónoma de México, con certificación vigente por el Consejo Mexicano de Oncología. Y demás estudios y preparación que tiene el médico que el día de hoy nos acompaña para hablar del cáncer cervicouterino. Por eso, doctor, ¿por qué es importante tratar este tema y hablar de este tema? Hola Miguel, muchas gracias por tu amable presentación, muchas gracias por permitirme estar aquí en tu foro y compartirme a tus radioescuchas. Es importante hablar del cáncer cervicouterino porque es un tumor que sigue siendo muy frecuente en México, que sigue teniendo mucha frecuencia en nuestras mujeres mexicanas. Y a diferencia de otros países en donde este tumor ha venido disminuyendo, incluso en algunos lugares o en algunos países, en algunos continentes, específicamente Europa o algunos países de Norteamérica como Canadá y Estados Unidos, están orientando sus políticas básicamente a la erradicación de este tumor. En México todavía estamos un poquito atrás, tenemos muchas áreas de oportunidad para seguir combatiendo este cáncer. Me gusta empezar estas pláticas siempre hablándole al público de por qué es importante hablar de cáncer. Claro. El cáncer es una pandemia. Así como la pandemia que vivimos recientemente del COVID, el cáncer actualmente... ¿Por qué lo consideraríamos pandemia, doctor? Primero que nada porque se distribuye a nivel global, es decir, en todos los continentes hay cáncer y podemos hablar de cerca de 20 millones de casos nuevos cada año de cáncer en el mundo. Es una cantidad alarmante, 20 millones. 20 millones de casos anuales. Ok. De esos 20 millones, cerca de 10 millones van a fallecer por cáncer. O sea, más de la mitad. La mitad, o la mitad prácticamente. Ligeramente la mitad, poquito más, poquito menos, pero sigue siendo una causa muy importante de muerte. Yo creo que estos números son importantes que se mencionen porque a veces no pues visualizamos la cantidad de cáncer que hay en el mundo y muchas veces no tenemos precisamente esta prevención en lo que es nuestra salud, hablando de temas como este. Es correcto. Visibilizar el problema del cáncer a nivel mundial y específicamente aquí en nuestro México, en nuestro estado Morelos, sigue siendo una tarea importante porque para poder combatirlo se tiene que hacer visible el problema. También es importante mencionar que desafortunadamente y contrario a otro tipo de enfermedades, el cáncer no va a disminuir. De hecho, las proyecciones que hace un observatorio global del cáncer que depende de la Organización Mundial de la Salud es que siga aumentando la incidencia de cáncer, es decir, vamos a seguir viendo cáncer y vamos a ver en mayor cantidad. Y otra noticia pues que nos debe alarmar es que encontraremos cáncer en población todavía más joven de la que vemos ahora. Y todo esto porque es un tema que a lo mejor no se está controlando debidamente, no hemos tomado precisamente conciencia, pese a campañas que se hacen no solamente a nivel local, nacional, sino a nivel global. Existen muchas causas de por qué seguimos viendo cáncer y por qué vamos a ver más. De entre ellos está nuestros estilos de vida. El estilo de vida desde nuestra alimentación, el cuidado de nuestra
de nuestra salud, como es en el peso, Ujú. los cuidados de cada órgano en específico, los factores de riesgos bien estudiados como el consumo excesivo de tabaco o alcohol, Ujú. siguen siendo factores muy importantes y que se siguen viendo en nuestro estilo de vida. El sedentarismo, muchos trabajos ahora, el tiempo de estar sentado es demasiado en el trabajo. El sedentarismo, la obesidad es un factor de riesgo para seguir desarrollando cáncer. Podríamos decir que estos son los factores de riesgo asociados precisamente más con el cáncer. Correcto. Y en es especial correcto. con el cáncer cervicouterino. Sí, especialmente con el cáncer cervicouterino podríamos hablar de otros factores de riesgo más específicos. Antes de ir a eso, me gustaría platicarle por qué es importante hablar del cáncer cervicouterino en México. A nivel mundial, el cáncer más común en hombres y mujeres es el del pulmón. El segundo lugar es el de mama, el tercero el cáncer colorectal, el cuarto el de próstata y el quinto de estómago. Como vemos, a nivel mundial, para ambos sexos ni siquiera aparece el cáncer cervicouterino. Así es. Separando la población mundial solamente las mujeres, el primer lugar lo tiene el cáncer de mama, el segundo lugar el cáncer de pulmón, el tercer lugar el cáncer colorectal y aparece aquí sí el cáncer de cuello uterino en el cuarto lugar, perdón. Es importante que esto lo mencionemos porque en México el cáncer cérvico-uterino, tanto para hombres y mujeres, aunque a los hombres evidentemente no van a tener este tipo de cáncer, pero por el número de casos que hay, sí aparece en el quinto lugar como el cáncer más frecuente en México para hombres y mujeres. Ok. Y en las mujeres mexicanas es el segundo cáncer más frecuente, solamente después del cáncer de mama. Okay. Entonces, por eso es importante que el día de hoy sigamos visibilizando este tipo de tumor. Importante, y sobre todo también que aprendamos, nos gustaría mucho que nos compartiera aquí en el consultorio de Miguel, en específico, qué es el cáncer cervicouterino. Esa es una muy buena pregunta, Miguel. Empezaría yo por aclarar qué es el cuello uterino. El cuello uterino es una parte del útero. El útero también es conocido de manera coloquial como la matriz. Es el órgano en la mujer donde crece el bebé en el embarazo. Específicamente el cuello uterino es una parte que une el útero con la vagina. Es decir, se exterioriza esta parte del cuello uterino por la vagina en su tercio más superior y está formado por dos tipos de células. Unas células se llaman escamosas, que están por fuera, y otras células se llaman cilíndricas, están hacia la parte de adentro y que van a comunicar con la parte interna del útero. Esto es muy importante que lo mencionamos porque hay un cambio de las células en el cérvix. Ese cambio de células favorece algunos tipos de infecciones, específicamente la infección por virus del papiloma humano, que es muy importante platicar sobre él porque es el principal factor para desarrollar un cáncer de cérvix. Ok, importante que ustedes tomen en cuenta todo esto, sobre todo porque muchas veces no nos percatamos de cómo estamos también llevando nuestra vida sexual y si no estamos teniendo protección respecto a las parejas que se pueda tener o la pareja que ustedes tienen actualmente. Ahora me gustaría hablar, doctor, acerca de los síntomas más comunes que debemos estar vigilando o que tenemos que estar atentos. Correcto. Es importante mencionar que en las etapas muy tempranas, realmente este tipo de tumores no dan síntomas. ¿Será a partir de qué edad? Bueno, de lo más común que se haya notado en los estudios recientes. Esa es una pregunta muy importante y me gustaría hacer un poco hacia atrás para dar más trasfondo, porque la edad sí es importante, pero no me gustaría que la audiencia se quede con una idea de que es un tumor exclusivo de mujeres de 40, 50 años. No, realmente se relaciona este tipo de enfermedad mucho con la edad en la que se inicia la vida sexual. Ok. Es bonito hablar de la historia de esta enfermedad, la historia natural de esta enfermedad, es decir, qué pasa, cómo se va desarrollando. Me voy a regresar un poquito y voy a hablarte un poquito sobre el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es un virus muy frecuente a nivel mundial. Se habla mucho hay estudios que han demostrado
que cerca del 80% de la población mundial que sea sexualmente activa va a tener contacto y va a ser portador en algún momento de su vida de este virus, del virus del papiloma humano. 80% es mucho, quiero decirte que 8 de cada 10 habitantes de la Tierra que tengan vida sexual en algún momento de su vida van a tener este virus. Ahora, esto no quiere decir que el virus va a estar para siempre en ellos. De hecho, la gran mayoría de las infecciones por este virus se logran revertir de manera totalmente espontánea, ¿sí? Siempre y cuando no hay factores de riesgo para que se perpetúe la infección. Ok. Es importante entonces visualizar la relación tan importante que hay con este virus, el virus del papiloma humano, y el desarrollo de cáncer. Hago un paréntesis y hago una aclaración. No quiere decir, porque dentro de las escuchas podríamos tener a alguien que nos diga, bueno, yo en algún momento de mi vida me dijeron que tenía el virus del papiloma humano, me está diciendo el doctor en este momento que voy a tener cáncer. No, no es así. Okay. La gran mayoría de las pacientes van a tener una regresión espontánea del virus del papiloma humano, es decir, se van a curar. Nos queda un porcentaje de pacientes, aproximadamente un 20%, que podrían desarrollar enfermedad. Ok. De ese 20%, no todas van a desarrollar cáncer, pero sí un tipo de enfermedad asociada al virus del papiloma humano. ¿Qué quiero decir con enfermedad? Cambios en la cobertura del cérvix. A la cobertura en el término médico le decimos epitelio. Estos cambios son los que van a favorecer el desarrollo del cáncer, ¿sí? Entonces, me gustaría remarcar mi siguiente frase: el principal factor de riesgo para desarrollar un cáncer del cuello uterino o un cáncer del cérvix es la persistencia de una infección por virus del papiloma humano y el no recibir tratamientos para las lesiones que llamamos preinvasivas o precancerosas ocasionadas por el virus del papiloma humano. Es decir, la infección empieza a ocasionar inflamación, después vienen cambios del epitelio, pero que todavía no son cáncer, y posteriormente viene el cáncer. Algunos estudios nos hablan que este proceso, esta historia natural de la enfermedad puede tomar hasta 10 años del momento que una persona, una mujer, se infecta con el virus del papiloma humano hasta que se desarrolla un tumor maligno. Pueden pasar 10 años. Esto es un aproximado, va a depender de otros factores, como el estado nutricional de una paciente, como su estado inmunológico, es decir, el estado de sus defensas, y también el hecho de que reciba o no reciba atención médica especializada. Ok, doctor. Pues estamos platicando de cáncer cervicouterino el día de hoy aquí en la cabina de la 99 en el consultorio de Miguel, y hablaríamos de síntomas comunes regresando de la pausa, doctor, y también preguntarle cuál es el proceso de diagnóstico precisamente para el cáncer cervicouterino, ¿no? Serían temas importantes también a tocar. Y ustedes, si tienen alguna pregunta, ya lo saben, al 777-270-4902. No se queden con la duda, hagan sus preguntas, por favor. Está aquí un especialista para hablar con nosotros el día de hoy de cáncer cervicouterino. Regresamos después de la pausa. Regresamos al consultorio de Miguel aquí en la 99 en este día martes, y por supuesto con un tema importante, y sobre todo porque ahorita fuera del aire hablando con el médico nos da cifras que sí son alarmantes, y que por supuesto esto tiene como objetivo también la prevención, tomar conciencia, saber un poco más acerca del cáncer cervicouterino, así poder también cómo controlarlo cuando esto sea posible, poder también curarlo, y lo más importante es que tomemos la conciencia y tener la prevención en nuestra salud, en la salud de nuestras mujeres. Pero antes de ir con el tema de los síntomas, nos llega también otra pregunta, doctor, que me gustaría que nos apoyara. ¿Tener endometriosis, si no es atendido, puede dar cáncer? Nos pregunta el contacto 11.957. Es una excelente pregunta, Miguel. Mencionar a tu radio escucha en específico que la endometriosis no es un factor de riesgo para desarrollar cáncer cervicouterino, ya que el endometrio es una parte que se encuentra dentro del útero, por adentro del cérvix. No es un factor de riesgo, tampoco es un factor de riesgo para desarrollar otro tipo de cáncer, como lo es el cáncer de endometrio. Requiere tratamiento especializado,
pero no es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de cervix. Muchísimas gracias por esta aclaración y espero que haya quedado, pues no quede ninguna duda respecto a esto, pero ya saben, siempre consultar con su médico. Eso es importantísimo, no quedarse con dudas y a ir con el especialista para que pues tengan una mejor pues razón y un mejor diagnóstico, ¿no? Como siempre. Y hablando ahora del tema de los síntomas, doctor. Excelente, hay que pasar al tema de los síntomas. Uh-huh. Es importante aclarar que desafortunadamente el cáncer de cervix o del cuello uterino da síntomas específicos cuando ya está en un estadio muy avanzado. Por eso es importante y por eso regreso mucho a la prevención. Claro. Afortunadamente, este tipo de cáncer tiene estudios de tamizaje o de screening o de detección oportuna muy específicos. El más importante, y es importante porque es reproducible de manera fácil, incluso de una manera pues no tan cara, por no decir económica, que es el Papá Nicolau. Un estudio que deberían realizar las mujeres de manera anual a partir de que inician su vida sexual. Regresando a la pregunta que me hacías en la secuencia previa, ajá, de por qué, de qué edades, pues sí, bueno, tiene mucho que ver con la edad que una mujer inicia su vida sexual. Si una mujer inicia su vida sexual a los 20 años, lo ideal es que inicie a hacer su Papá Nicolau al siguiente año. Ok. No debe pasar más de un año de que una mujer inicie su vida sexual para que a los 12 meses ya esté realizando su primer Papá Nicolau. Quiero decir con esto, si no vamos a decir a una mujer que inicie su Papá Nicolau hasta los 20 años, si ella inició vida sexual a los 14, 15 años, a los 16 años ya debe estar haciendo un Papá Nicolau. El Papá Nicolau es un estudio que se realiza mediante un espejo que se introduce en la vagina. Sí genera un poco de disconfort, pero no es doloroso. Y ahí se identifica el cuello uterino y se realiza un cepillado muy ligero con un cepillo que es muy, que no molesta. Okay. ¿Sí? Es un estudio que nos da mucha información de cómo se encuentra el cervix de nuestra paciente y nos va a dictar si tenemos que hacer otra intervención o si solamente va a regresar en un año a realizar su Papá Nicolau. Doctor, de aquí me surgió otra pregunta. ¿Cuántos estudios o cuáles son los estudios recomendados como parte de diagnóstico y prevención que las mujeres deberían de hacerse cada año o que cada determinado tiempo? Como mencionaba, específicamente para la salud del cervix, es importante que una mujer acuda anualmente a su Papá Nicolau. Okay. Ahora, en la salud integral de una mujer, debemos recordar que la primer neoplasia o el tumor maligno más frecuente es el de mama. Entonces también vamos a hablar de la mastografía. Esa sí está indicada en nuestra población de mujeres mexicanas para mujeres mayores de 40 años si no tienen ningún factor de riesgo. Específicamente en el cáncer de mama me refiero a factores de riesgo, sobre todo tener familiares en primer grado como mamá, abuelita o hermanas con diagnóstico de cáncer de mama. Okay. En las mujeres que tienen este antecedente deben iniciarlo 5 años antes del diagnóstico de su familiar cercano. Muy bien. Regresando a cervix, el Papá Nicolau es el estudio de entrada, es decir, es lo mínimo que una mujer puede hacer por su salud de su cervix. Existen estudios de extensión, como es, ahora está en boga, algo que se llama PCR, no solamente para saber si está mal el cervix, sino para saber si hay una infección por el virus del papiloma humano, y ese estudio de PCR también nos va a decir exactamente qué tipo del virus del papiloma humano es el que está presente en su cervix. Esto es importante mencionarlo. El virus del papiloma humano, existen más de 200 tipos del virus descritos. A estas les llamamos cepas. Quiere decir, son muy similares, pero tienen algunos cambios en sus proteínas. Sus proteínas son sus herramientas que usan para infectarnos. Entonces, hay muchos tipos de este virus y ese estudio nos ayuda a saber si alguno de estos tipos de virus son los que tienen riesgo de desarrollar cáncer. Hago un paréntesis. Existen bien identificados algunos tipos de virus que son los que desarrollan con mayor frecuencia cáncer, principalmente el 16 y el 18.
Desafortunadamente, en México, la circulación del virus 16 es muy alta. Por eso es que seguimos viendo mucho cáncer cervicouterino. Estamos platicando con el doctor Jorge Armando López Díaz acerca del cáncer cervicouterino y hablamos de que este tipo también de estudios que a veces nosotros no los consideramos por el tema económico. Hablamos que algunos de estos estudios son caros, pero de verdad me gustaría que diera el mensaje que me compartí hace un momento, que muchas veces no consideramos que es mucho más económico hacer estos estudios de prevención y de diagnóstico a tener ya un cáncer desarrollado y por supuesto que puede ser pues fatídico, que puede llevar inclusive a una situación de muerte, ¿no? Es correcto, Miguel. Esta observación que platicábamos fuera del aire es muy importante. Si bien realizar un Papá Nicolau, realizar el estudio de la PCR, realizar estudios un poquito más específicos como es la colposcopía, que es ver con una camarita el cervix, una camarita que tiene aumento como un microscopio, pues sí tienen un precio considerable. No se comparan para nada con el precio o el costo que conlleva tratar un cáncer avanzado, donde tenemos que usar herramientas como la cirugía, una cirugía grande, compleja, o como la radioterapia o como la quimioterapia. Los costos de estos tratamientos no tienen un punto de comparación con los estudios de prevención. Estamos totalmente a favor de la prevención, de la cultura de prevención, y los invitamos a realizar una inversión en la prevención, a realizar una inversión mucho más extensa o más compleja en el tratamiento de un cáncer ya avanzado. De verdad, tomémoslo en cuenta. Miren, viene 10 de mayo, regularmente siempre pensamos en regalos de forma material para mamá porque la amamos, pero creo que un buen regalo sería algunos de estos estudios que podrían pues prevenir, que podrían también diagnosticar y adelantar algo que puede ser curable todavía. Creo que sería un excelente regalo. Creo que siempre la salud de mamá la debemos de tener pues en primer grado, la debemos de tener en la primera en la lista y creo que sería un buen regalo. Yo ahora me acaba de surgir esta idea, ojalá también puedan considerar ustedes un regalo distinto en este 10 de mayo y regalen salud a alguien que amamos. Es correcto, Miguel. La salud es un regalo y como los regalos también tenemos que invertir en ellos. Totalmente de acuerdo, doctor. Pues sigamos todavía con el tema de síntomas o llevamos a la parte de diagnóstico. Es correcto. Me gustaría mencionar los síntomas de una enfermedad ya avanzada. Me gustaría decirte que ya no los vemos, me gustaría decirte estos síntomas son históricos. No es así. No es así en nuestra población, en nuestras mujeres mexicanas y en nuestras mujeres morelenses. Nos siguen llegando pacientes con la enfermedad ya avanzada, en donde el principal síntoma es el sangrado o el dolor después de una relación sexual, llamamos dolor poscoital, ¿sí? El sangrado o un flujo que tenga un olor desagradable. Todos esos son datos de alarma que debe tener una mujer para acudir pues de una manera urgente a una revisión médica. Es importante que haga un paréntesis y que recalque que estos síntomas no son exclusivos del cáncer cervicouterino. No me gustaría tampoco que alguna radioescucha se me alarme y diga, bueno, ya sangré, ya tengo cáncer. No, pero son datos de alarma que tu organismo te está dando, que no es normal y que tienes que acudir a una revisión médica. Estoy hablando de los sangrados que están fuera del periodo menstrual de una mujer. El sangrado que está fuera de su periodo menstrual o el sangrado después de una relación sexual o dolor en la relación sexual son síntomas de un tumor que puede ya estar más avanzado. Otros síntomas de un tumor mucho más avanzado es el dolor pélvico, ¿sí? O incapacidad para orinar. Estos ya son tumores muy avanzados donde el tumor ya se salió del cervix y está ocasionando compresión de los nervios que están en nuestra pelvis e incluso está ocasionando compresión de los ureteros, que es lo que une el riñón con la vejiga, y por ese motivo pueden tener dificultad para orinar. Estos síntomas ya son muy avanzados. Debemos acudir de una manera urgente a una valoración por un especialista cuando hay alguno de estos síntomas. Muy bien. Ahorita nos apoya con sus datos, nos están pidiendo los datos de usted, doctor, para poder realizar alguna cita con usted. Teléfonos, ¿dónde lo pueden encontrar? Correcto, me pueden encontrar en
Instagram como DR López Díaz, en Facebook como DR Jorge Armando López Díaz, o al 777-564-2825. Estamos a sus órdenes. En un momento más los volvemos a repetir para que nos está pidiendo ya los datos del doctor. Y pues antes de irnos a la pausa, adentremos un poquito en el tema del diagnóstico. ¿Cómo son los diagnósticos de cáncer cervicouterino? Correcto. Como íbamos platicando, Miguel, el diagnóstico vamos a realizarlo en las etapas tempranas con un Papá Nicolau anormal. Es decir, cuando hacemos el raspadito del cérvix y lo vemos al microscopio, vamos a encontrar células que ya no son normales. Okay. Ese no es el diagnóstico del cáncer. Esto es importante mencionarlo a nuestra audiencia el día de hoy, porque a veces les dan un resultado de un Papá Nicolau que les llaman por teléfono o les dicen no salió normal. Ese no es el diagnóstico definitivo del cáncer. Se requieren estudios de extensión, como es la colposcopía, y específicamente el diagnóstico se logra de una manera definitiva con una toma de biopsia. La toma de biopsia en el cáncer de cérvix específicamente se realiza con unas pinzas especiales que llamamos sacabocado, que a grandes rasgos lo que hacen es dar una mordidita en la zona que se ve anormal en el colposcopio, que te explicaba que era la camarita donde vemos con unas lupas el cérvix, lo vemos magnificado, lo vemos más grande y podemos ver mejor las características de la zona que se ve diferente a lo normal. Okay. Y ahí tomamos la mordidita de tejido con esta pinza especial. Esto obviamente se realiza con una anestesia de tipo local para que no haya disconfort, para que no haya molestia de nuestra paciente. Y ese tejido lo vemos al microscopio y es entonces donde podemos ver las células que ya no son normales o la célula ya cancerosa. En el microscopio es como logramos el diagnóstico del cáncer. Ok. Tengo aquí algunas preguntas que si le parece bien, doctor, vamos a hacer después de la pausa. Tenemos que ir a la pausa y regresamos con más. Ya en el último bloque están llegando más preguntas para usted, doctor, para que también nos apoye con las dudas que tiene nuestra audiencia. Recuerden, no se queden con ninguna duda. Pregunten, el consultorio de Miguel es para ustedes. Y hablando de un tema tan importante y tan delicado y urgente que atendamos como es la prevención del cáncer cervicouterino. De verdad, es importante que pongamos mucha atención en nuestra salud, que valoremos nuestra salud. Vamos a la pausa y regresamos con más en el consultorio de Miguel aquí en la 99. Seguimos en el consultorio de Miguel en esta mañana aquí en la 99, tu estación favorita en Morelos, y también a los que nos ven a través de YouTube. Recuerden que ahí ustedes, si se pierden alguna parte del consultorio, por si se bajan del auto, van a hacer alguna compra o se ponen a trabajar en otra situación y ya no pueden escucharnos, pueden ver los consultorios completos a través del canal de YouTube Diario de Morelos 1. Así nos encuentran, Diario de Morelos 1. Se suscriben y ya van a poder ustedes checar ahí el playlist de los consultorios. Ahí en playlist buscan precisamente el consultorio de Miguel y les van a aparecer todos los episodios, que si no me equivoco es el 31-32 del consultorio de Miguel. Así que por favor, si se pierden esta charla del día de hoy con nuestro médico hablando de cáncer cervicouterino, pueden ustedes nuevamente verlo a través de Diario de Morelos 1 en YouTube. Nos llegan las preguntas, doctor, y nos dicen lo siguiente: ¿el cáncer de cérvix se puede detectar por medio de un laboratorio de sangre? Muy bien, Miguel. Es una buena pregunta, sobre todo ahora que está en boga los famosos marcadores tumorales. Desafortunadamente para el cáncer de cérvix todavía no existe un marcador tumoral en sangre que nos sea de utilidad, ni como detección oportuna ni enfermedad avanzada. No existe para este tipo de cáncer. Ok, perfecto. Otra pregunta más. Cuando estamos en la menopausia, ¿también tenemos que hacernos el Papa Nicolau cada año o una colposcopía? Otra excelente pregunta, Miguel. La menopausia es común en la mujer mexicana. Entre los 48 y 52 años se va a comenzar a experimentar. No tiene que ver el dejar de hacer el Papa Nicolau con esta edad. En realidad, mientras se tenga una vida sexual activa, es importante continuar haciendo el Papa Nicolau. Ahora podría surgir la pregunta: bueno, hace unos años que yo no tengo una vida sexual. ¿Cuántos años después de que se termina la vida sexual debo seguir realizando mi
Papanicolau o mi colposcopía, la recomendación estandarizada es por lo menos 10 años después de que se termina de la vida sexual. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos, el caminito del virus para desarrollar cáncer puede tomar este tiempo, hasta 10 años. Después de 10 años, si mi colposcopía, si mi Papanicolau ha salido normal, pues podríamos ya comenzar a omitirlo. Ok, recuerden que estamos platicando el día de hoy de cáncer cervicouterino con el doctor Jorge Armando López Díaz y nuevamente sus datos para la gente que nos quiere también contactar a través de sus redes sociales o cómo lo contactan. Muchas gracias, comparto Instagram, aparece como Dr. López Díaz, en Facebook Dr. Jorge Armando López Díaz. Nos puedes encontrar también en Doctoralia como Jorge Armando López Díaz, que es una plataforma de citas, y también nos puede encontrar en www.oncologiacuernavaca.com. Muy bien, hablemos de vacunas, ya estamos al final del programa, se nos ha ido muy rápido, nos quedan solamente 7 minutos, doctor. Disculpe la premura, pero lo invitaremos seguramente nuevamente para que pueda desarrollar también otros temas que se quedan pendientes el día de hoy. Muchas gracias, con gusto estaríamos aquí para compartir más temas de información. Pasamos rápidamente a las vacunas. La vacunación es importantísima. La vacunación es específicamente contra el virus del papiloma humano, que como hemos venido platicando, la persistencia de una infección por virus del papiloma humano es lo que va a desarrollar en un futuro el cáncer. Entonces es un cáncer que podemos prevenirlo casi al 100% si lográramos que todas nuestras mujeres y también los hombres se vacunaran. La vacunación está dirigida contra el virus del papiloma humano. Existen en México ya 3 vacunas. Una que se llama Cervarix, que va contra 2 tipos del virus, que es el 16 y el 18. Una que se llama Gardasil tetravalente, va contra 4 tipos del virus, 16, 18, 6 y 11. Y en boga, que hace poco se encuentra disponible ya en México, que contamos con ella en el consultorio, que es la Gardasil 9. Esta va contra 9 tipos del virus, 16, 18, 6, 11, 31, 33, 45, 52 y 58. ¿Cuál es mejor? Pues evidentemente, si tenemos mayor protección contra un mayor número de virus, va a haber menos riesgo de que se desarrolle cáncer. La vacuna es segura, Miguel. La vacuna es muy segura. La vacuna es una herramienta útil que nos va a servir para atacar a este tipo de cáncer, para prevenirlo. Es una vacuna que se llama recombinante no infecciosa, es decir, no te va a infectar, ¿sí? Es solamente una partícula del virus, de una proteína que se llama L1. Es una porción muy pequeña, es decir, no por ponerte la vacuna te vas a infectar con el virus. Sí existen efectos adversos, como dolor local, como presentar un poco de fiebre, que son los principales. Es una vacuna muy segura. Me gustaría mucho enfatizar, se aplica entre los 9 y 14 años, idealmente. Después hubo datos donde pudimos seguir vacunando mujeres hasta los 27 años. Actualmente se puede vacunar a alguien hasta los 40 años. Lo ideal sería que vacunemos a nuestras mujercitas y a los hombres antes de que inicien su vida sexual. ¿Por qué? Para que no hayan tenido contacto con el virus del papiloma humano. Muy bien, doctor. Pues tenemos que despedirnos, pero me gustaría que nos diera las conclusiones, recomendaciones y sobre todo hablar ya al final de lo que es la prevención. Gracias por haber estado con nosotros, el doctor Jorge Armando López Díaz, orgullosamente morelense, realizó sus estudios de pregrado como médico cirujano en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y también sus estudios de posgrado comprenden una especialidad en cirugía general realizada en el Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho, avalada por supuesto por la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con certificación vigente por el Consejo Mexicano de Cirugía General. Gracias por la información, gracias por todo lo que nos deja también el día de hoy, pero me gustaría que diéramos un mensaje final y conclusiones sobre la prevención y recomendaciones. Agradezco, Miguel, que nos compartas tu espacio, agradezco que hayas abierto este foro para hablar de salud y bueno, rápidamente vamos a las recomendaciones y lo que debe quedar claro. Primero, que el cáncer de cervix existe, que desafortunadamente en México sigue siendo la segunda causa de cáncer en nuestras mujeres mexicanas.
Segundo, que es una enfermedad que se puede prevenir con el Papa Nicolau, con la colposcopía y con la vacunación. Tercero, que no dejemos de asistir a una valoración. Las mujercitas, una vez que inician su vida sexual, deben acudir a una valoración por un médico especialista, llámese ginecólogo, llámese gineco-oncólogo o llámese cirujano-oncólogo, para tener un seguimiento de su salud en general, específicamente el día de hoy, en su salud del cérvix. Recalco nuevamente, es una enfermedad, un cáncer que se puede prevenir. Probablemente estemos hablando del cáncer que se podría erradicar en el mundo si hiciéramos todas las medidas de prevención, como es la vacunación, tanto a hombres y mujeres, y como es la detección oportuna con el Papa Nicolau y la colposcopía cuando esté indicada. ¿Alguna de las preguntas más comunes que le hacen en consulta? Que podamos también que podamos compartir con la gente para que también no les quede tal vez esa duda a alguien que no se animó a preguntarnos por miedo o por pena. Una pregunta frecuente es: ¿quién me contagió del virus? Eso es muy difícil de saber. Lo que yo siempre les digo a los pacientes, es más importante saber qué tipo de virus, que eso sí lo podemos saber, qué tipo de virus es el que tenemos, si este tipo de virus puede o no ser de los que son más agresivos, es decir, los que tienen más posibilidades de desarrollar cáncer. Y segundo, que la infección persistente, es decir, cuando no se atiende a tiempo, va a desarrollar cáncer. Pero antes tenemos mucha capacidad de hacer muchas maniobras para tratar tanto las lesiones que llamamos preinvasivas ocasionadas por el virus, con procedimientos que son muy sencillos, y que se tiene la capacidad de hacerlos, e incluso a veces en un consultorio. Muy bien, doctor. Doctor Jorge Armando López Díaz, sus datos nuevamente y gracias por estar aquí en el consultorio de Miguel. Nuevamente, gracias por el espacio, gracias por compartirnos a tu audiencia. Felicidades por este proyecto que estás haciendo y comparto mis redes sociales en Instagram, Dr. López Díaz, en Facebook, Dr. Jorge Armando López Díaz. Nos encuentra en la plataforma de Doctoralia como Jorge Armando López Díaz y en www.oncologiacuernavaca.com. Gracias. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo consultorio de Miguel. Nosotros regresamos aquí en la 99 al aire con Chavorrucos y Millennials.